Adelante, doña Laura. Nuevamente, de nuevo aquí desde la Asamblea Legislativa, porque resulta que, retomando las palabras de Melanie Corrales, la diputada del Partido de Restauración Nacional, Ivonne Acuña, presenta recientemente una iniciativa de ley que busca reformar el artículo 21 de la Constitución Política para que dicte que la vida humana es inviolable desde la fecundación. Este proyecto tiene el apoyo de 43 diputados y diputadas de las bancadas legislativas, excepto el Frente Amplio, pues incluso también los oficialistas Wilmer Ramos y Luis Ramón Carranza firmaron el proyecto. Ellos son del partido Acción Ciudadana. Lo que pretende, dijo la diputada Ivonne Acuña, es que procura consolidar en la Constitución Política lo que ya es fácilmente comprensible de su actual redacción, a la vez que pretende armonizar con las disposiciones del derecho internacional ya vigentes en Costa Rica, que al margen de cualquier subjetivismo ideológico o político reconocen el hecho científico de la fecundación como inicio de la vida. Bueno, pues este proyecto ha sido catalogado por expertos en derechos humanos como una torpeza jurídica. Así lo señalan varios de ellos, y recordemos, este proyecto busca declarar la inviolabilidad de la vida desde la fecundación. Veamos y escuchemos la siguiente información. Como una torpeza jurídica que chocará con toda la jurisprudencia que defiende lo contrario, así califican abogados en derechos humanos el proyecto de reforma constitucional presentado por la diputada de Restauración Ivonne Acuña, que pretende garantizar la inviolabilidad de la vida desde la fecundación. Afirman que una reforma de este tipo criminalizaría la técnica de fecundación in vitro. Imagínense que sería nuevamente entrar en una etapa de prohibición de la fecundación in vitro. Me parece también una torpeza jurídica, porque si lo que están pretendiendo es evitar el aborto, por ejemplo, no ocupan de eso. Realmente, con el concepto de concepción y del derecho a la vida a partir de la concepción, el aborto está proscrito. Entonces, no ocupan de hacer una estupidez de esta para poder cumplir con sus objetivos. Lo que pasa es que están habituados a hacer cosas torpes y entonces, en consecuencia de ello, actúan. Molina anunció que denunciará a los diputados firmantes ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y es que una reforma para declarar que la vida es inviolable desde la fecundación también haría un delito el aborto terapéutico, que es legal en el país desde el año 1971. Una gran ignorancia, es decir, una gran vergüenza para la Asamblea Legislativa que esté gastando recursos en algo que es un absurdo jurídico, pero también es una gran preocupación porque lo que están intentando es limitar el acceso a los derechos de las mujeres, particularmente aquellas que vayan a encontrar en peligro su vida o su salud. Y la ironía aquí está precisamente en que hay un intento de proteger supuestamente el derecho a la vida, pero no considerar el derecho a la vida de esas mujeres. El proyecto para reformular el artículo 21 de la Constitución Política requiere mayoría calificada de 38 votos y 3 votaciones legislativas. El proyecto de la diputada Acuña cuenta con el apoyo de 42 legisladores y legisladoras. Bien, escuchábamos y veíamos la siguiente información sobre el tema. Nos acompaña, recordamos, a Alexandra Loría. Ella es exdiputada de Restauración Nacional, y el abogado Boris Molina, quien lo vimos con un papel muy protagónico más bien, en torno al tema de la fecundación in vitro, de la defensa de las familias que abogaban por la fecundación in vitro. Voy a retomar un poco los argumentos de la diputada Ivonne Acuña, de Restauración Nacional. Ella dice que desde el punto de vista biológico la fecundación marca el inicio de una vida independiente y así lo acepta sin ambivalencias el derecho internacional. Por eso ella está presentando este proyecto. ¿Por qué en este momento presentar esta iniciativa? Alexandra Loría, buenos días. Buenos días. Sí, bueno, yo creo que es importante recordar eso. Es importante recordar que es un hecho biológico, es un hecho científico, no solamente está así reconocido incluso por el Tribunal de Estrasburgo en una famosa sentencia donde Greenpeace alegó precisamente el hecho de que no se utilizaran los embriones humanos como materia prima para medicinas y ese tipo de cosas, y efectivamente el Tribunal de Estrasburgo le dio la razón. Entonces, indica que desde el momento de la fertilización se inicia la vida humana. Entonces yo creo que es el momento oportuno de ese debate.
Nos dice don Boris Molina. Bueno, yo parto en primer lugar de que es absolutamente falso el hecho de que se esté estableciendo como un motivo, digamos, para esta reforma constitucional que se pretende, el establecer como un hecho absolutamente, digamos, no irrefutable, el hecho de que la fecundación sea, digamos, lo que marca el inicio de la vida. Usted dice que es una torpeza jurídica, ¿por qué? Sí, es una torpeza jurídica la propuesta, y ya voy a explicar por qué. Doña Alexandra señala ahora, por ejemplo, una resolución del Tribunal de Estrasburgo. En el derecho existe un orden internacional y nosotros estamos sometidos a un orden específico, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es el órgano máximo de resolución de los conflictos en materia de derechos humanos, pero como ha dictado resoluciones en el caso específico, el caso Artavia Murillo, en contra de los intereses que representa doña Alexandra, y en el caso de Ivonne Acuña, por supuesto, también, entonces ellos no reconocen ese poder, esa forma de resolver de la Corte Interamericana, entonces recurren a otras resoluciones que no tienen nada que ver con el continente nuestro y que no tienen nada que ver con la esfera jurídica nuestra. El proyecto como tal me parece a mí que es una torpeza jurídica porque atenta directamente contra las resoluciones de la Corte Interamericana, pero además atenta contra una cosa que ya está científicamente demostrado precisamente en el caso Artavia Murillo. Alexandra señala que es un hecho biológico el que se dé la fecundación, por supuesto, eso es irrefutable, nadie podría controvertir eso. El asunto es que la Corte Interamericana, precisamente a raíz de toda la evidencia que recibió en el caso, logra determinar un hecho que es absolutamente claro. El derecho a la vida, no la vida, el derecho a la vida se va a cubrir, de acuerdo con el artículo 4 de la Convención Americana, a partir de la concepción. ¿Por qué? Porque no es cierto, y eso es algo que ellos no dicen, no es cierto que todo embrión, o sea, todo óvulo que es fecundado, llegue a ser una vida humana. Es absolutamente falso. Resulta que la estadística marca que de cada 10 embriones que son fecundados, o sea, cada 10 óvulos que son fecundados se convierten en un embrión, solamente 2 tienen la potencialidad real de llegar a ser un feto, ni siquiera el ser humano que nosotros, o el niño que ellos dicen defender. Entonces, en esa evolución natural, digamos en este caso, de los embriones, entre el día 1 que son fecundados y el día 5 que se convierten en blastocisto, solo 2 de 10 llegan a estar en esa posición. Es decir, 8 por una cuestión natural quedan en el camino, no porque nadie los descarte, así sucede naturalmente. Entonces, muchas mujeres, por ejemplo, fecundan un óvulo, evidentemente después de tener relaciones, ese óvulo nunca llega a estar implantado porque resulta que se expulsó con la menstruación, entonces no se dieron cuenta que técnicamente estuvieron embarazadas, pero sí lo estuvieron. Lo que pasa es que el marcador nunca llegó a darse porque nunca llegó a implantarse el embrión en el útero de la mujer. Entonces, esta situación que técnicamente está resuelta por la evidencia abundante, en el caso Artavia Murillo, ellos simplemente la desconocen y asumen que todo embrión llega a ser un feto y que todo feto llega a ser un niño y que todo niño tiene que ser protegido. Entonces, equiparan a un embrión del día 1 con una mujer hecha y derecha, como son ustedes dos, y entonces resulta que para efectos de este proyecto que están estableciendo de una reforma constitucional, lo que quieren es retrotraer los afectos al momento de la fecundación. ¿Para qué? Para dejar por fuera absolutamente todas las cosas contra las que ellos están en contra. Entiéndase el aborto, entiéndase la fecundación in vitro, la pastilla del día después y hasta los anticonceptivos. Entonces, al final de cuentas, lo que tenemos aquí para efectos de lo que me interesa más a mí, que es la defensa específica de la fecundación in vitro, resulta que entonces están haciendo una afrenta absoluta a las resoluciones de la Corte Interamericana y están haciendo caso omiso de todo lo que la Corte Interamericana dijo en esta materia en específico, y se están devolviendo a la resolución del año 2000 de la Sala Constitucional que establecía precisamente lo que ese decreto motiva, lo que este proyecto motiva,
y dice que específicamente el derecho a la vida surge a partir de la fecundación. Es decir, 18 años de discusión jurídica para ellos son intrascendentes y vuelven al momento inicial, que es la resolución de la Sala Constitucional del año 2000. Bueno, ¿qué dice Alexandra Lori? Varias equivocaciones sumamente serias. Uno, la primera que demuestra que la vida humana inicia en la fertilización es la fecundación in vitro. Dígale a usted, a un padre o madre de familia que ha recurrido a la fertilización in vitro, que le perdió los embriones, que resulta que se equivocaron de embrión y le pusieron a una señora el embrión de otra señora, ¿verdad? O sea, científicamente la fertilización in vitro demuestra que la vida humana inicia en el momento de la fertilización. Segundo, dice que es que de 10, bueno, ¿qué mujer suelta 10 óvulos? De solo las que están sometidas a los procedimientos de reproducción humana asistida. En forma natural, una mujer no ovula 10, ¿verdad? O si lo hace de una forma extraordinaria por alguna cuestión, pero lo normal es que una mujer suelte 1 o 2 óvulos y punto. Entonces, esto que está diciendo, que todas las meses las mujeres estamos perdiendo 8 óvulos, no es cierto, es absolutamente falso. Lo otro es que la propia técnica de fertilización in vitro que el señor está abogando, en el análisis preimplantación se estudia el embrión precisamente, en los países en que se permite, en Costa Rica no, se estudia precisamente el cigoto, el embrión, para ver si tiene alguna cuestión de alguna enfermedad, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque sabemos que ese embrión ya es un ser humano único e irrepetible y que incluso en ese momento, si ha heredado de sus padres alguna enfermedad, algunos padres no lo quieren, ¿verdad? Entonces, esto. Luego, lo que nosotros no comprendo por qué, digamos, se alertan si el propio decreto de fertilización in vitro indica que no se pueden botar embriones, o sea, entonces, ¿en qué le afectaría el propio decreto que permite la fertilización in vitro acá? Lo que nosotros abogamos es que no tiene que ser una visión adultocentrista, pero esto soy yo en mi condición personal, no está en el proyecto. No tiene que ser una visión adultocentrista. En este momento se crean embriones en el laboratorio para complacer a los adultos, nada más. Entonces resulta que si usted vende un óvulo, entonces la que vendió el óvulo no quiere ser demandada, el día de mañana es ser madre biológica. Si vendo esperma, no quiero ser demandado por una pensión alimentaria, ¿verdad? Si los padres de familia van a la fertilización in vitro, se crean los embriones y de repente ya no los quieren, los dejan ahí en el limbo, crioconservados, congelados. Entonces, eso a mí me parece que va contra la dignidad de todo ser humano, contra el derecho a la integridad física de todo ser humano, porque no se está pensando ni siquiera en los niños que están siendo criados en el laboratorio. Eso a mí me parece que es un debate que tenemos que mantener, es un debate que incluso a mí particularmente en todo lo que es lo que llaman donación de gametos, que en realidad es venta de gametos, ese es un debate que deberíamos estar teniendo sobre el derecho, no solamente de las partes involucradas a tener esa información, sino otras partes, porque nosotros no somos islas, ¿verdad? Ya ha sucedido que aquí en Costa Rica supuestamente con no se podría hacer porque hay un registro de donantes. En otras partes del mundo se han encontrado comunidades con 150 hijos de un mismo donador. Entonces, el tema no es tan fácil como yo quiero tener un hijo y entonces voy. Y en cuanto al tema del aborto, pues sí, efectivamente, ese tema ya está en Costa Rica protegido. Está protegido, mire, por los instrumentos internacionales. Entre el primero que tendría que citar es el de la Convención de los Derechos del Niño, que la Convención se cita la Declaración de los Derechos del Niño, la primera de 1959, que claramente dice que el niño, por su falta de madurez física, emocional, necesita la protección del Estado, tanto antes como después de su nacimiento. Entonces, esa personalidad jurídica está reconocida en instrumentos internacionales. Por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dice que esa personalidad se le reconoce
a todo individuo de la raza humana. Y sabemos por la genética que el embrión es humano, su genoma es humano. Entonces yo no lo veo como indica el licenciado Boris, ¿verdad? Don Boris, usted ya escuchó la argumentación. Recordemos que estamos discutiendo el proyecto de la diputada Ivonne Acuña, en el que ella argumenta que la vida humana es inviolable desde la fecundación y quiere reformar el artículo 21 de la Constitución. Sí, claro. En primer lugar, yo creo que no estamos en desacuerdo. Yo creo que esta discusión que se ha llevado 18 años, lo que tiene es una serie de imprecisiones en las que doña Alejandra vuelve a incurrir. Empecé diciendo, no es la vida, sino el derecho a la vida. Son dos cosas completamente distintas. Que la vida empiece a partir de la fecundación, eso no se discute. Que el derecho a proteger esa vida empiece ahí, es absolutamente discutible. ¿Por qué? Porque la potencialidad de esa vida de llegar a ser un ser humano pleno, en este caso, empieza a partir, repito, de la concepción, que fue el concepto que da la Corte Interamericana. Entonces, pretender hacer una reforma constitucional que vaya en contra de lo ya resuelto por la Corte Interamericana es absolutamente una torpeza jurídica. ¿Por qué? Porque está sabiendo desde su inicio que es algo que no tiene viabilidad jurídica. Repito, no política, porque por supuesto, si lo hacen en un país donde 42 diputados se ponen de acuerdo en una sala constitucional que es absolutamente ultraconservadora y estos 42 diputados tienen la posibilidad de poner 2 miembros más en esa sala constitucional, en este país puede pasar absolutamente cualquier cosa. Pero eso no quiere decir que la Corte Interamericana, que por dicha y hasta el día de hoy no tiene esa misma política de proceder, entonces por supuesto que es la forma en que ellos quieren desconocer. Vea usted que en toda la motivación de ese proyecto de reforma constitucional ni siquiera se menciona la Corte Interamericana, más que para decir que el artículo 4.1 que habla sobre la concepción, ellos, yo no sé cómo se arrogan semejante derecho, dicen que juntan o hacen que sean sinónimos el concepto de fecundación con el concepto de concepción, que la Corte Interamericana lo dejó absolutamente claro que son dos cosas totalmente distintas. Pero doña Alexandra toca un punto que para mí es fundamental y es sobre el que deberíamos de estar trabajando en este instante. O sea, ellos deberían aceptar que ya la fecundación in vitro es un hecho que no pueden discutir, que no deberían de seguir tratando de formas, digamos, tan perjudiciales para el país como las que están utilizando a través de una reforma constitucional. Entonces deberían aceptar que ya la fecundación in vitro es un hecho y entonces estar discutiendo lo que doña Alexandra mencionaba, que para mí es fundamental, que es lo que deberían estar haciendo estos 42 diputados y estar buscando lo que se llama internacionalmente una protección, un estatuto de protección al embrión, que ahí sí le doy toda la razón a doña Alexandra, porque por ejemplo no es solo lo que ella menciona, no es la manipulación de los embriones que se puede dar claramente por gente inescrupulosa, en los que el decreto se queda corto, doña Alexandra, no, porque resulta que al ser imposible que un decreto establezca sanciones penales, entonces imaginemos, Laura, que un médico inescrupuloso implanta en el útero de una mujer 2 embriones, la está poniendo al borde de la muerte. Y en Costa Rica no tenemos una legislación para eso. Si tuviéramos un estatuto de protección al embrión, donde no solo protegemos al embrión, sino a la mujer, que es fundamental, entonces esas cosas no suceden. Todo lo que doña Alexandra dice se podría proteger a través de una legislación en ese sentido, no en una reforma constitucional que más bien lo que hace es traerse abajo todo lo que hemos logrado en 18 años. Me quedan 2 minutos, vamos, doña Alexandra Loría, y ver cómo podemos salir porque nos queda poquito tiempo. Yo lo que no comprendo es por qué dice que es que se lo trae abajo, porque el mismo decreto protege al embrión humano, en teoría. Se lo trae abajo por una razón muy sencilla. Si nosotros establecemos que la protección del derecho a la vida es desde la fecundación, entonces la misma fecundación in vitro sería un atentado a ese derecho a la vida. Es decir, lo que decía la Sala Constitucional en el año 2000, que se superó en el 2012 y en el 2016 con las resoluciones de la Corte Interamericana. Bueno, yo lo que veo es un cambio de discurso, porque cuando estaban tratando la fertilización in vitro, decían que no, que la fertilización in vitro no era un riesgo para el embrión. Me alegra que con el tiempo me den la razón que efectivamente.
Lo que yo estoy pidiendo es que la protección al embrión humano en el decreto dice que no se pueden eliminar, específicamente texto firmado por don Luis Guillermo Solís. En eso estamos de acuerdo, entonces, pero lo dice, pero no hay sanción. ¿Por qué dice? Bueno, no, por eso. ¿Por qué dice? Sí, pero ¿qué es lo que sucede? Que aquí en este país, cuando se habla de que la vida humana es inviolable, restringen a que no, que es solo pena de muerte. O sea, porque eso es lo que muchos en este país que promueven el aborto hacen. Básicamente, le voy a ser sincera, es contra el aborto, la reforma. O sea, básicamente. Pero si estamos hablando, doña Alexandra, del aborto terapéutico, por ejemplo, ni siquiera hace falta una reforma como esa, ya está cubierto. O sea, lo que deberían hacer es establecer cuáles son los parámetros precisamente para establecer cuándo se da el aborto terapéutico y cuándo no, que es un problema que los médicos tienen. Ustedes tuvieron una entrevista la semana pasada o antepasada acá, donde un médico decía que ellos tenían que decidir éticamente si salvaban a la mamá o salvaban al chiquito, pero que ellos luchaban por los dos. Claramente, lo que pasa es que los médicos no tienen ese límite. Entonces, como no tienen ese límite, ellos optan al final por lo que les dé la gana, así de simple. Bueno, yo no sé, hay que ponerle unos parámetros. Yo no sé si don Boris tiene el borrador de norma técnica, pero el borrador de norma técnica dice otra cosa. Incluso habla hasta de aborto por causa social. Bueno, entonces ¿verdad? hay que combatir ese borrador de la norma técnica, sí, claro, y no promover una reforma constitucional. El que yo tengo es el de febrero del 2017, que no se aprobó porque venían las elecciones. Ya claro, después no me han dado ningún borrador. Ustedes si pueden imaginar las razones políticas por las cuales me lo han ocultado. No, entonces yo estoy absolutamente claro. Si el borrador de esa norma técnica no funciona, hay que combatirlo. Pero no hay que irse a una reforma constitucional para que se traiga abajo otro montón de cosas, otro montón de conquistas, que esos sí son importantes. Entonces yo les digo, si quieren combatir el aborto en la forma que para mí deberían de combatir, yo no les digo lo que tienen que hacer, pero es el aborto voluntario. Si aún así están en desacuerdo con el aborto terapéutico, pues la norma ya existe, entonces combátanlo con cosas prácticas, con cosas que tengan que ver directamente con la ley y no con la Constitución, mucho menos con la Convención. Para mí, el proyecto no viola, como le repito, incluso si uno se va a la Declaración Universal de Derechos Humanos y se va al pacto, dice que la personalidad jurídica se le reconoce a todo individuo, dice, en cualquier parte. Y les digo, vean, yo esto lo repito mucho, entonces en cualquier parte es en el laboratorio, en cualquier parte es en la trompa de falopio, en cualquier parte, ¿me entiende? En cualquier parte dice los derechos humanos. O sea, el individuo tiene derecho a la personalidad jurídica y lo primero que reclama la personalidad jurídica es el derecho a vivir, y dice la Declaración Universal de Derechos Humanos en cualquier parte. Entonces ¿por qué discriminar a los niños no nacidos en razón de su nacimiento? No son niños no nacidos, estamos hablando de embriones. Entonces hagamos un estatuto de protección del embrión. ¿Qué es un embrión si no es un ser humano en desarrollo? ¿Qué es un niño si no es un ser humano en desarrollo? Pero protejámoslo gradualmente. Entonces a ese embrión tenemos que darle la protección como le corresponde. No, Boris, ahí no nos podríamos poner de acuerdo porque sí considero que sería criar seres humanos de distinta categoría. Como no se ponen de acuerdo, entonces atacan la Constitución y se quieren traer abajo lo que ya tiene la Convención. Tenemos que irnos. Hay dos comentarios. Voy a leerlos, espero que estén listos de una vez. Dice Post Total, dice lo siguiente: no puedo ver el programa, pero recordemos que hay jurisprudencia de la CIDH, Corte Interamericana de Derechos Humanos, supraconstitucional sobre los derechos del no nato. Lo que promueve este movimiento va en contra de lo señalado por la Corte. David dice lo siguiente: o sea, defendamos la vida del no nato, pero pidamos pena de muerte cuando en 15 años los asalte, les robe o viole. Los precarios están llenos de abortos, no hechos listos para que los atiendan, si tanto amor tienen para repartir. Me guindo de esa pregunta para una cosa muy simple. ¿Qué han hecho con el 113, inciso C, el infanticidio? Existe una norma en el Código Penal, hoy Laura, 113, inciso 3, que le dice que una mujer
para proteger la honra, oiga, para proteger la honra, puede matar al niño nacido. Sí, hagamos una cosa, yo tengo ya el proyecto para derogar eso, y si lo firmamos los dos y lo metemos juntos en la oficina. Hay que aplaudirlo porque esa es una estupidez. No, pues en la oficina, ya yo tengo el proyecto. Esa norma sí me la quiero yo. Y hasta ahora lo van a hacer. Deberían haberlo hecho hace 50 años. Cuando yo vine aquí, los 2 meses eran 20,000 proyectos. Eso está muy bien, eso está muy bien. Lo busco para la firma. Infanticidio. Bien, Alexandra Loría y Boris Molina en debate sobre este tema del proyecto de la diputada de Restauración Nacional, Ivonne Acuña. Regresamos al estudio principal con más información. Muchísimas gracias a nuestra directora Laura Martínez y a ustedes por acompañarnos en la revista Costa Rica Noticias. Que pasen buen día.